Hola, mi nombre es Alexander Venegas y en esta ocasión les voy a hablar sobre la hemostasia. Recordemos que por definición hemostasia son todos los procesos que tienen lugar en el organismo para detener una hemorragia o un sangrado. Y antes de llegar a estos pasos es importante considerar qué es lo que sucede normalmente en el organismo y estudiar básicamente las estructuras que componen un vaso sanguíneo. Las estructuras que componen de manera básica un vaso sanguíneo son las siguientes. Vamos a empezar por la más cercana a la luz. La luz es por donde circula la sangre y nutre los diferentes órganos del cuerpo humano. Entonces la capa más cercana a la luz es la capa de células endoteliales, conocida como capa endotelial. Posterior a esta está la capa subendotelial, compuesta por tejido conectivo, la cual contiene fibras de colágeno, y posterior a esta se encuentra la capa muscular, compuesta obviamente por células musculares. Entonces, de forma normal, ¿qué es lo que pasa en el organismo? Bueno, estas células endoteliales van a secretar óxido nítrico y prostaciclina 2. Estas dos van a tener la función de inhibir la activación plaquetaria. ¿Con qué fin? Bueno, pues el organismo de manera normal no debe producir coágulos, por lo tanto las plaquetas deben permanecer inactivas. Hay que recordar de manera importante que las plaquetas se encuentran circulando libremente por el torrente sanguíneo y su valor normal es de 150.000 a 400.000. Estos valores pueden variar un poco dependiendo de la bibliografía en la que se consulte. Otro factor que vamos a considerar es el heparansulfato. El heparansulfato se encuentra en la membrana, en la parte luminal de las células endoteliales, y a esta se va a adherir la antitrombina 3. Esta antitrombina 3 adherida al heparansulfato va a tener la función de inactivar varios factores. Estos factores van a ser el factor 2, el factor 9 y el factor 10. Otro factor que también va a participar en los procesos normales del organismo es la trombomodulina. Esta trombomodulina es otra proteína que se va a encontrar en la cara luminal de las células endoteliales, y a esta se va a unir el factor 2. Estas dos van a activar una proteína que se denomina proteína C, y esta proteína C, junto con una proteína denominada proteína S, van a degradar, inactivar o inhibir otros factores, específicamente el factor 5 y el factor 8. El factor 5, el factor 8, el factor 2, el factor 9, el factor 10 son factores de coagulación, y los vamos a ver más adelante cuando veamos qué es lo que sucede en la cascada de la coagulación. Una vez que entendimos qué es lo que pasa de manera normal en los vasos sanguíneos, podemos preguntarnos qué es lo que sucede ahora si es que el vaso sanguíneo sufre una lesión. Esto es importante porque lo primero que tenemos que considerar es que ahora la sangre puede salirse de su compartimento, y si no existiesen mecanismos que la detuvieran, un individuo podría morir desangrado por lesiones pequeñas y sencillas. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, inicialmente vamos a considerar que las células endoteliales comprometidas en el daño del vaso van a liberar endotelina. Recordemos que antes habíamos visto que secretaban de manera normal óxido nítrico y prostaciclina 2, pues ahora ya no lo van a hacer y lo que van a secretar es endotelina. ¿Pero con qué fin? Bueno, esta endotelina lo que va a hacer es unirse a unos receptores musculares y van a causar contracción. Y esta contracción, la principal función que tiene es disminuir el flujo sanguíneo en la zona de daño, con el fin de disminuir la pérdida de sangre. Entonces este es el primer paso en el daño y se conoce como espasmo vascular. Otra cosa que hay que considerar es que también cuando hay una lesión se van a liberar mediadores químicos inflamatorios como histaminas, leucotrienos, prostaglandinas, y estas van a estimular unas células nerviosas que se encuentran adheridas a las células musculares, que se denominan nociceptores. Estos nociceptores, al ser estimulados por los mediadores químicos inflamatorios, van a aumentar este proceso contráctil, aumentando así el espasmo vascular. Otra de las situaciones que tienen lugar por las células endoteliales es que tienen unos organelos que se denominan cuerpos de Weibel-Palade. Estos cuerpos van a liberar factor de von Willebrand, y esto es muy importante y hay que tenerlo bastante en cuenta porque este factor de von Willebrand se va a adherir a la capa expuesta de colágeno que se expuso gracias a que varias células endoteliales se destruyeron. Entonces este factor de von Willebrand se va a adherir al colágeno presente en la capa subendotelial, y esto es importante porque recordemos que ahora ya no se secreta óxido nítrico en esta zona y tampoco se secreta prostaciclina 2, por lo tanto las plaquetas van a poder activarse y lo van a hacer uniéndose a una parte del factor de von Willebrand mediante una proteína que ellos expresan. Esta proteína se llama glicoproteína 1B. Esta glicoproteína 1B, al entrar en contacto con el factor Willebrand,
de von Willebrand, va a hacer que estas plaquetas se activen. Y lo importante aquí es que a partir de esto van a producirse varios cambios. Cuando las plaquetas se activan van a secretar una serie de sustancias, entre ellas va a estar el calcio, que vamos a recordar es el factor 4, va a secretar serotonina, va a secretar ADP, va a secretar tromboxano A2 y va a secretar factor de activación plaquetaria. También tienen unos gránulos que se denominan gránulos alfa, los cuales van a salir a la membrana y van a liberar más factor de von Willebrand, creando así una retroalimentación que va a ayudar a que se agreguen más plaquetas y más se activen. Entonces, una vez que sucede esto, hay que ver un poquito más de cerca la plaqueta para entender qué es lo que sucede. Bueno, vamos a hablar inicialmente de la liberación del ADP. Cuando el ADP se libera, se va a unir a un receptor de membrana de estas plaquetas activadas, denominado receptor P2Y2 o receptor de ADP P2Y2. Este receptor de ADP P2Y2, al unirse al ADP, lo que va a hacer es facilitar la expresión de otro receptor de membrana de manera intrínseca, mientras que el calcio lo va a hacer de manera extrínseca. Este receptor va a ser denominado receptor de glicoproteína 2B3A y es muy importante, porque cuando este receptor se expresa, a este receptor se va a unir el fibrinógeno. Es algo que hay que tener en cuenta y hay que recordar, porque este fibrinógeno va a permitir que otra plaqueta que también tenga expresado el receptor de glicoproteína 2B3A se una a la otra plaqueta, y esto pase cientos de veces y esto produzca un tapón plaquetario. De igual manera, la serotonina, el tromboxano A2 y el factor de activación plaquetaria van a tener influencia en, valga la redundancia de este último, la activación plaquetaria. El tromboxano A2 también va a tener un papel importante en el espasmo vascular al ayudar en la contracción. Mientras se formaba el tapón plaquetario de la hemostasia primaria, tenían lugar simultáneamente otros procesos de la hemostasia secundaria, y es que cuando las células musculares sufren daño, estas van a liberar uno de los factores de coagulación de su membrana, porque ahí es donde se encuentra el denominado factor tisular o factor 3. Este factor tisular o factor 3 se va a unir a otros factores de la coagulación. Uno de ellos va a ser el factor 7. Este factor 7 se encuentra en el torrente sanguíneo tanto de forma inactiva como de forma activa. ¿Qué quiere decir de forma activa? Bueno, por lo general los factores de coagulación se activan al escindirse, al dividirse en dos partes, y nosotros nos vamos a quedar con la parte A de activado. Entonces el factor 7A o 7 activado se va a adherir al factor tisular o factor 3, y a estos dos factores los va a acompañar otro factor, el factor 4, o también conocido como calcio. Pero ¿de dónde vino este factor 4? Este factor 4, recordemos que es liberado por las plaquetas una vez que estas son activadas. Entonces, la unión de estas tres partes va a conformar el complejo 7A factor tisular, y vamos a recordar que los cofactores que están en este complejo son tanto el calcio como el factor tisular, juntos a el factor 7 activado. Este complejo va a actuar sobre el factor 10 y va a hacer lo mismo, va a activarlo. Entonces este factor 10 se va a activar y el factor 10 en cambio va a activar al factor 5. Y esto va a hacer que el factor 5, una vez que está activo, se una al factor 10 activado, y estos junto con el calcio van a formar otro complejo. Este complejo es muy importante y hay que tenerlo en cuenta porque se denomina complejo protrombinasa. Y este complejo protrombinasa va a influir sobre el factor 2, que ya lo habíamos visto anteriormente. Este factor 2 se denomina protrombina, porque cuando es activado pasa a ser el factor 2A, que va a ser denominado trombina. Y esta trombina con el cofactor calcio va a influir en muchas acciones procoagulantes. De igual manera, esta trombina se va a multiplicar miles y miles de veces porque el complejo protrombina va a activar mucha protrombina. Entonces, esta trombina se va a activar y conjuntamente con el calcio, como lo mencioné anteriormente, va a tener varias acciones procoagulantes. Una de ellas es influir en la activación plaquetaria. Otra de ellas es activar otros factores de la coagulación, específicamente va a activar el factor 9, el factor 8 y el factor 5. Aún no hemos visto cómo participan el factor 9 y el factor 8. El factor 5, si bien lo vimos, también es activado por el factor 10, pero también hay que considerar que se activa gracias a la trombina. Entonces, otra acción de la trombina va a ser activar al fibrinógeno.
es decir, lo va a escindir, y el factor 1A se denomina fibrina. La diferencia principal entre la fibrina y el fibrinógeno, o que hay que considerar, es que el fibrinógeno es soluble en sangre, mientras que la fibrina no. Esta fibrina, por lo tanto, se va a precipitar fuera del plasma y va a formar varias cadenas que se van a unir formando una malla. Esta malla va a formar el denominado tapón plaquetario, que va a ser estabilizado por otra acción de la trombina que influye sobre el factor estabilizador o el factor 13. Lo va a activar una vez más. ¿Y por qué se llama factor estabilizador? Bueno, porque este factor, al activarse y al unirse al calcio, va a formar enlaces cruzados con la malla de fibrina y va a fortalecer esta malla que se va a formar sobre el tapón plaquetario, fortaleciendo aún más el coágulo. Como hemos visto, el factor 8 y el factor 9 todavía no han participado, y es porque la cascada de la coagulación todavía no termina. La cascada de la coagulación está compuesta de 3 partes, de las cuales hemos visto 2. La primera es la vía extrínseca, desde la liberación del factor tisular hasta la formación del complejo 7A factor tisular, y la segunda es la vía común, que tiene lugar a partir de la activación del factor 10. Por lo tanto, nos falta todavía ver la vía intrínseca, que es la que vamos a analizar a continuación. Y para eso tenemos que partir del hecho de que el tapón plaquetario y el colágeno expuesto están cargados negativamente. Por lo tanto, a raíz de esta carga negativa se va a activar un factor, el factor 12. Cuando el factor 12 pase a través del tapón plaquetario, esta carga negativa lo va a activar, y el factor 12 va a activar a su vez al factor 11. Este factor 11 se va a unir al calcio y va a activar al factor 9, y este factor 9 se va a unir al factor 8 activado y al factor 4 o calcio, para activar al factor 10 y desencadenar toda la vía común que ya vimos anteriormente. Entonces se llama vía común porque a partir de la activación del factor 10 van a estar las dos vías en conjunto y van a formar trombina. Recordemos que esta trombina es muy importante para muchos procesos procoagulantes. Algo que hay que tener en cuenta y que es muy importante es que el factor 8 se degrada rápidamente en la sangre, por lo que para evitar que esto suceda se encuentra adherido al factor de von Willebrand, que como recordaremos se liberaba por los cuerpos de Pálade, de las células endoteliales y por las plaquetas cuando se encuentran activadas. Entonces, una vez que el tapón plaquetario ya tiene adherida la malla de fibrina, ya se formó el coágulo, ahora queda preguntarnos qué sucede después, porque el coágulo no se va a quedar ahí para siempre. Entonces lo que va a pasar ahora es que este coágulo se va a retraer, va a tener lugar la retracción del coágulo y la reparación de los tejidos. Como les dije, las plaquetas activadas van a contraerse, las que están dentro del tapón plaquetario, y van a liberar varias sustancias. Una de ellas va a ser el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que va a tener dos funciones. Una de ellas va a ser reparar las fibras de colágeno de la capa subendotelial, y otra va a ser inducir la mitosis en las células musculares para que éstas puedan multiplicarse y se repare esta capa. Otra de las sustancias que va a liberar es el factor de crecimiento endotelial vascular. Este factor de crecimiento va a influir sobre la capa endotelial, reparando las células del endotelio, y de esta manera se va a reparar todo el daño que ha sufrido el vaso. De igual manera tenemos que considerar que el coágulo puede crecer en exceso hasta el punto en que ocluya el paso de la sangre y produzca isquemia, que es lo que nosotros no queremos, por lo que el cuerpo, específicamente las células endoteliales, van a expresar una proteína denominada activador de plasmina tisular, y esta proteína se va a encontrar en la cara luminal de las células endoteliales. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, el plasminógeno va a pasar por este activador de plasmina tisular y va a activarse, va a pasar de ser plasminógeno a ser plasmina, y esta plasmina va a degradar al coágulo y va a liberar ciertos factores como fibrinógeno, que recordemos es el precursor de la fibrina, y dímero D. Este dímero D tiene especial importancia clínica porque cuando se mandan en los exámenes de laboratorio y el paciente tiene dímero D elevado, el paciente está haciendo coágulos. No nos indica la localización ni la cantidad de coágulos, pero nosotros entendemos que el paciente está haciendo coágulos, por lo que es importante recordar este factor en la práctica clínica.
Hay que tener en cuenta que también, si bien el activador de plasmina tisular es el principal activador de plasmina, también otros factores como el factor 9A, el factor 12A, la calicreína y la proteína C también van a activar la plasmina. Sin embargo, también otra cosa que hay que considerar es que mientras está dándose este proceso de la coagulación, la proteína 10 activada como la proteína 2 activado, la trombina, pueden elevar demasiado la producción de plasmina y el cuerpo, para encontrar nuevamente un equilibrio, va a secretar dos sustancias a través del endotelio. Estas dos sustancias son el inhibidor de activación de plasmina 1 y la antiplasmina. Esto con el fin de regular la activación de esta plasmina y su influencia en la degradación de los coágulos. De esta manera nosotros acabamos de ver todos los procesos que tienen lugar para evitar la pérdida de sangre y para reparar el tejido ante una lesión vascular, denominados hemostasia. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver ciertos conceptos pequeños y muy básicos de farmacología y de patología que se encuentran en este proceso de hemostasia para entenderla un poco mejor. Ahora, recordemos en la hemostasia primaria cuando la antitrombina 3 se unía al heparansulfato. Bueno, nosotros como medicamento damos a los pacientes heparina con el fin de que a esta se una la antitrombina 3 y potencie ese factor inhibidor de las proteínas 2, 9 y 10. De la misma manera, dentro de la misma hemostasia vamos a tener en cuenta que el ácido acetilsalicílico va a inhibir, o aspirina, va a inhibir la producción de tromboxano A2, que era un importante factor que influía en la activación plaquetaria y en la contracción muscular. Vamos a tener en cuenta también que el clodiprogel actúa impidiendo la unión del ADP a su receptor P2Y2 y así también el lapsiximab va a actuar sobre la glicoproteína 2B3A, que era la que se unía al fibrinógeno para causar el tapón plaquetario. Esta va a actuar inhibiendo esta unión, por lo tanto con el lapsiximab tampoco se va a poder producir el tapón plaquetario. Ahora, respecto a las enfermedades, vamos a tener en cuenta que cuando existe una deficiencia congénita del factor de von Willebrand, se va a denominar esta enfermedad enfermedad del factor de von Willebrand. Cuando existe una deficiencia en la expresión del receptor de las plaquetas de la glicoproteína 1B, vamos a tener en cuenta que esta enfermedad va a ser la enfermedad de Bernard-Soulier. Y cuando existe una deficiencia en la expresión de la glicoproteína 2B3A, se va a llamar trombastenia de Glasman. Estas tres enfermedades son muy importantes a la hora de estudiar la coagulación. Otro factor importante ya en la cascada de coagulación es que tenemos la Pradaxa o el Dabigatran. Bueno, en realidad la Pradaxa es un profármaco de la Dabigatran, pero lo importante aquí es entender que este es un inactivador reversible de la trombina. Y recordemos que la trombina era bastante importante porque influía en bastantes procesos procoagulantes. Otro fármaco esencial cuando hablamos de coagulación es la warfarina. La warfarina inhibe la producción de los factores de coagulación dependientes de vitamina K. Pero, ¿qué es esto? Bueno, en realidad la vitamina K lo que ayuda a que se produzcan y que se expresen y se liberen varios factores de coagulación, entre ellos el factor 2, el factor 7, el factor 11 y el factor 10, y la proteína C y proteína S que vimos al inicio del video. Entonces todos estos factores son vitamina K dependientes. Lo que hace la warfarina es inhibir que la vitamina K participe y por lo tanto estos factores de coagulación no sean producidos. Por lo tanto se impida la formación de coágulos mediante la inhibición de estos factores de coagulación. Y esto es todo. De manera básica hemos visto conceptos farmacológicos y patológicos de la hemostasia, así como un abordaje completo de la hemostasia igual, primaria y secundaria. Espero les haya servido. Eso es todo. Gracias.